petición de Estados Unidos, el Consejo de Seguridad de la ONU debate a esta hora la crisis en Venezuela. En una sesión extraordinaria, los integrantes de este cuerpo diplomático reciben un nuevo informe sobre la situación actual en el país suramericano. Washington denuncia los últimos incidentes en la frontera colombo-venezolana. Intentará además que el Consejo llame a elecciones presidenciales libres y justas. En la sede del organismo, en Nueva York, está Alejandro Rincón con toda la información. Alejandro, muy buena tarde. Adelante con este informe muy detallado y, por supuesto, muy acalorado este debate. Hola Joely, televidentes del canal de las Américas. Aproximadamente hace una hora despegó esta sesión extraordinaria del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas convocada por los Estados Unidos con el objetivo de evaluar los últimos desarrollos de la crisis en Venezuela. Lo que ha sido una constante en este debate, el llamado persistente de la comunidad internacional a que se convoquen elecciones presidenciales que sean libres, transparentes y justas. Vamos a llevarlos a ustedes de inmediato a lo que sucede a esta hora dentro del Consejo de Seguridad de la ONU. Interviene la embajadora de Indonesia ante Naciones Unidas. Negociada basada en el diálogo que incluya a todos los involucrados, incluida en el capítulo 6 de la ONU. Nosotros debemos proveer medios que sean utilizados para dirigir esta situación. Nosotros urgimos a todas las partes a tratar de solucionar esto de la manera pacífica y mantener la seguridad del pueblo venezolano. Nosotros apoyamos el mecanismo de Montevideo. Tratamos de buscar la paz en Venezuela basada en el principio de no interferencia y la resolución de los conflictos. Señor presidente, Indonesia siempre ha sido consistente en apoyar y respetar los principios de no injerencia y respeto a la soberanía e integridad de todos los países, incluyendo Venezuela. Al mismo tiempo, nosotros estamos conscientes del hecho de que la situación humanitaria en Venezuela, la crisis está incrementándose gravemente. Nosotros urgimos a la entrega de la ayuda humanitaria para el pueblo de Venezuela a través de un canal apropiado de las Naciones Unidas, coordinado con el gobierno venezolano. Señor presidente, nosotros fuertemente creemos que el cónsul tiene un papel importante basado en el capítulo de las Naciones Unidas para asistir a que Venezuela regrese a la normalidad. En ese sentido, debe haber unidad. Indonesia espera que el Consejo de Seguridad pueda promover el camino para crear las condiciones con esfuerzos relevantes para alcanzar un diálogo político incluyente. El cónsul también debe insistir a todas las partes a promover un diálogo nacional y aceptar la oficina y el apoyo del secretario general para solucionar la crisis. Es un momento para el cónsul para que tome un papel principal y trabaje para solucionar la situación en Venezuela. Nosotros esperamos que Venezuela tenga la posibilidad de pacíficamente solucionar esta crisis mientras establece la seguridad y prosperidad para su pueblo. Me gustaría finalizar mi declaración a citar a Herbert Hoover. La paz no está hecha en una mesa, sino en el corazón del hombre. Fin de la cita. Por favor, permítanos usar todos nuestros corazones y nuestras mentes apoyando al pueblo venezolano. Les agradezco. Muchas gracias. En este momento queremos continuar y agradecer las palabras que han sido compartidas hace un momento. Señor presidente, personalmente creo que se han enviado los comentarios y las cartas apropiadas respecto a Venezuela. Y creo que son eventos desafortunados los que hemos podido ver en las fronteras por la pérdida de vidas humanas y por el daño significativo también a las estructuras.
Por lo tanto, yo quiero extender las condolencias a las familias de las víctimas, a las personas que fueron heridas, a quienes estuvieron involucrados. También me gustaría considerar que el ingreso de la ayuda humanitaria es algo muy importante, algo necesario. Claramente hay un reclamo por parte de la sociedad y creo que también de algunas partes que buscan una solución política al diálogo sin excluir a ninguna de las partes involucradas. Y yo creo que esto es esencial para la fortaleza institucional. Por parte de la Secretaría General de las Naciones Unidas, creemos en que las partes involucradas en el conflicto en Venezuela puedan restaurar de alguna forma el camino hacia una salida pacífica. Esto es se hace en nombre de las personas que creen en la paz en Venezuela. Creemos que no puede haber ninguna solución militar que pueda resolver la crisis, sino que es necesario buscar una solución apropiada para poder ayudar al país. Así que yo creo que mi delegación me apoya y los diferentes líderes que ya se han pronunciado a entrar en un proceso de negociación consensado para que pueda haber una resolución final para concluir la crisis. Especialmente yo creo que es importante de que nosotros podamos considerar los esfuerzos necesarios para un camino y hacia las iniciativas que busque la solución en Venezuela. Bueno, ahora quiero escuchar al representante de la Federación de Rusia. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, le damos gracias por darnos la oportunidad en esta tarde. Yo estoy totalmente de acuerdo con las palabras que acabo de escuchar por parte de mi colega. Los eventos que han tenido lugar, las amenazas hacia la paz y la seguridad no son aceptables, por supuesto. Las amenazas en contra de esta estabilidad a Venezuela deben ser consideradas porque son vistas desde puntos de vista diferentes. Así que por eso es importante que esto es un tema esencial que está intentando resolver Venezuela. Y una vez más nosotros hemos presentado y nos hemos mostrado mejor aún escépticos sobre que alguien se interfiera en los asuntos de Venezuela, como ya se ha mencionado anteriormente por parte de nuestro gobierno. Yo creo que los países en Latinoamérica son países libres y países que tienen una libertad para llevar a cabo sus gobiernos adelante de forma independiente. Así que no creo que pueda haber ninguna interferencia por parte de países como en Europa o los países que han intentado reconocer a otro líder en la nación. El miembro y el presidente legítimo del país es Nicolás Maduro y él ganó las elecciones pasadas. Y es por eso que ellos intentan sacarlo del poder. Pero tenemos que tener en cuenta que los líderes de la oposición tienen que tener en cuenta el marco de la ley, naturalmente. Yo personalmente pienso que aquellos que ahora mismo están intentando pasar supuestamente por un proceso legítimo en cabeza de Juan Guaidó es una violación a la Constitución, porque no entienden los procesos democráticos, no entienden y lo hacen de forma ilegal. Entonces no creo que esto en realidad pueda ser así. Tenemos que observar también que bajo el marco constitucional y de los derechos humanos no podemos considerar esta vergüenza, porque en realidad es claro de que claramente las dos partes necesitan ser escuchadas. Sin embargo, esto
es una falta de respeto por la ley y no puede ser considerado de otra forma sino así. Así que las conclusiones tienen que ser básicamente con que todo esto sea claro. De forma paralela, yo quiero mencionar de que hay una situación horrible en Venezuela, en donde hay gente que muriéndose de hambre, y esto es importante resaltarlo porque hay mucha gente que simplemente ha atribuido esto al gobierno del país, pero es importante que las sanciones de los Estados Unidos recientes en contra de Venezuela, por supuesto, que han hecho que la crisis se agudice en el país. Entonces, en realidad, todas estas sanciones en contra de la economía venezolana ha hecho que sea mucho más aguda la situación en el país. Ahora, yo quiero también mencionar de que Washington debería anularlo de alguna forma, porque creo que es una operación totalmente por parte de los Estados Unidos en contra de la asistencia humanitaria que incluso ellos mismos están iniciando. Lo que hemos visto en Cúcuta, Colombia, y nosotros hemos podido verificar de que las autoridades claramente en el marco constitucional tienen el derecho de cerrar sus fronteras. Sin embargo, vimos que hubo una afectación en contra de la soberanía del país al intentar violar y pasar por encima de la ley y de lo establecido por Nicolás Maduro. Así que creo que no podemos caer en el juego de violar la soberanía en las fronteras. Yo creo que todo el mundo ha visto claramente que desde el territorio colombiano empezó una agresión, una provocación por parte de grupos y claramente Venezuela tenía la potestad de defenderse. En ese sentido, yo creo que vimos incluso en varias imágenes, incluso autobuses siendo impulsados en contra de algunos civiles, en contra de los militares, como provocación, pero también vimos varios videos en los que se veían a varios civiles colombianos intentando atacar a las fuerzas de seguridad de Venezuela. Y ahora, claramente, los medios de comunicación pueden influenciar en la región. Sabemos que esto puede ser incluso considerado un acto de terrorismo. En Cúcuta también se vio todos estos desórdenes instado por Guaidó y aprobado claramente por todos los miembros que lo apoyan y claramente desde Colombia, intentando hacer un proceso de transición que se basa en la violencia, en donde vimos que pudimos ver algunos helicópteros rodeando la zona, incluso también pudimos ver muchos civiles provocando estos incidentes. Es por eso que el uso de las protestas en sí son permitidas, pero no consideramos y no creo que está bien jamás todas estas imágenes que vimos por parte de los manifestantes lanzando piedras y lanzando también piedras con candela. Así que nosotros hemos observado toda esta situación y creo que se ha amenazado la soberanía de Venezuela con los hechos que hemos visto el fin de semana pasado. Como país soberano, Venezuela tiene la autoridad de proteger su frontera para prevenir cualquier paso ilegal. Y esto es importante porque sabemos que la asistencia humanitaria que se dice que necesita ser llevada hace parte más de una coalición política, pero no tiene que ver con algo que sea aprobado por el legítimo gobierno de Venezuela. Así que esto no es ayuda humanitaria. Sabemos que Estados Unidos está detrás de esta supuesta ayuda a la gente de Venezuela, en donde claramente hay algunas agencias internacionales que no han estado de acuerdo ni siquiera con apoyarlos. La semana pasada nosotros hicimos un envío de ayuda especialmente a Venezuela y no tuvimos ningún obstáculo para poder hacerlo. Claramente ellos están dispuestos a recibirlo, pero se necesita hacer de forma pacífica y también de forma diplomática.
Ellos tienen la disposición y también la autoridad para poder llevar a cabo y recibir esta comida y esta medicina en cuanto el gobierno lo requiera. Ahora, yo creo que hay algo que simplemente no puede ser llamado ayuda humanitaria. Lo del sábado no es ayuda humanitaria, sino que yo creo que esto fue un acto político por parte de los Estados Unidos que inició básicamente con un intento de golpe de Estado, básicamente. Así que claramente los Estados Unidos y sus aliados en la región han intentado llevar a cabo resoluciones acá en las Naciones Unidas para intentar de alguna forma entrar esta llamada ayuda humanitaria. Sin embargo, los principios de la ayuda humanitaria dicen lo contrario y son muy importantes porque explícitamente dicen que esta ayuda humanitaria es necesario respetar la soberanía y la integridad y la unidad del Estado que está involucrado. Apoyado por las Naciones Unidas esta declaración. Así que en este contexto, la ayuda humanitaria debería ser proveída por todos los países que bajo estos principios y las bases del país, o sea, con la aceptación del país. ¿Hubo alguna solicitud? No hubo ninguna solicitud. Así que yo quiero hacer un llamado especialmente a preguntarse esto, porque para mí esto simplemente tiene que ver con una provocación política y una violación de los derechos al legítimo gobierno, a la soberanía en contra de las fronteras y a la unidad del pueblo venezolano. Y es por eso que nosotros, desde nuestro caso, hemos podido llevar a cabo las ayudas necesarias que han sido solicitadas por parte del gobierno. Sin embargo, millones de dólares han dicho que están reuniendo cuando el gobierno no los ha solicitado y lo cuestionan por no recibirlo. Ahora, mi pregunta es acerca de las sanciones en contra de PDVSA, que han ascendido por miles de millones de dólares. Incluso el Reino Unido también estuvo involucrado. Londres y Washington han estado involucrados en contra, a través de sus millonarias sanciones, en contra de los bancos y también en contra de las reservas petroleras para que no hayan las garantías de ayuda humanitaria real, sino que han estado atacando básicamente a todo el gobierno de Venezuela. Y esto para mí, sinceramente, no es una protección de la ley internacional, claramente, sino que básicamente se basan en sus conveniencias políticas. Es por eso que Rusia y muchos otros países han rechazado esa intervención. Continúa a esta hora la sesión extraordinaria del Consejo de Seguridad de la ONU sobre la crisis en Venezuela. Continúa con una de las intervenciones que mayor expectativa ha generado, la del embajador de Rusia ante la ONU, Vasily Nevencia, que hasta el momento ha sido de uno de los principales aliados de Nicolás Maduro en el organismo internacional, aliado sobre todo en particular para neutralizar las iniciativas que ha adelantado Estados Unidos ante la ONU, entre ellas la reunión que tiene lugar ahora mismo en el ente rector de la ONU. Anticipadamente había sido el turno para que entregara sus declaraciones a quien ha venido en representación de Washington, de la Casa Blanca. Ha venido aquí a Naciones Unidas Elliot Abrams, el representante especial de la Unión Americana para Venezuela, quien en su discurso hacía alguna referencia a lo que ha sido el lenguaje constante de la administración Trump de denunciar los incidentes que tuvieron lugar el pasado fin de semana en la frontera colombo-venezolana, al mismo tiempo de renovar sus llamados para que haya un cambio, una nueva era política en Venezuela. Antes de esas declaraciones que ya entregaba Estados Unidos al Consejo de Seguridad, NTN 24 tenía la oportunidad de hablar directamente con el enviado especial de los Estados Unidos para Venezuela, quien en los siguientes términos hizo un importante anuncio de lo que planea la Casa Blanca para los próximos días frente a la forma como está manejando y gestionando ahora la crisis en territorio venezolano. Vea. Las sanciones continuarán. Estuvimos anunciando sanciones el día de ayer
pero habrá muchas más esta semana, habrá muchas más la próxima semana y continuaremos imponiendo sanciones sobre los altos miembros del régimen de Maduro y la gente que mantiene algún tipo de amistad con ellos. Los miembros del Consejo de Seguridad estamos alarmados por los reportes de los arrestos y los actos de violencia, incluyendo la muerte de civiles, particularmente en las áreas de la frontera dentro de este fin de semana. Así que condenamos estas acciones, enviamos nuestras condolencias a las familias de las víctimas. Hacemos un llamado a las fuerzas de seguridad para mostrar una restricción máxima sobre el uso de la fuerza y permitir el envío de ayuda humanitaria al país. Alejandro, es muy interesante estas dos posturas que estamos observando. Escuchábamos a Abrams hablando sobre todo sobre este bloqueo que hubo por parte de Nicolás Maduro para el acceso de ayuda humanitaria, pero escuchábamos al interior del seno del Consejo de Seguridad de la ONU a Rusia, y seguramente va a ser todo el discurso de ese bloque que apoya a Nicolás Maduro, hablar de un intento de violación de la soberanía a territorio venezolano, un acto de terrorismo, un intento de golpe de Estado orquestado por Estados Unidos, seguido y apoyado por Colombia y este bloque de países que han respaldado la presidencia interina de Juan Guaidó. Estos son los dos puntos de vista que están chocando al interior del seno del Consejo de Seguridad de la ONU. Alejandro. Es un hecho. El pulso por el poder en Venezuela se ha trasladado una vez más al Consejo de Seguridad de la ONU. De hecho, exactamente el 26 de enero, por primera vez el Consejo de Seguridad hacía un debate, un análisis a propósito de la crisis venezolana. Un mes después, estamos nuevamente aquí viendo posturas que renuevan no solo la preocupación por lo sucedido, pero ese choque de perspectivas. Por una parte, Washington, gran parte del continente americano y otros sectores como la Unión Europea en un reclamo de que haya una transición política en la nación suramericana, pero eso sí, advirtiendo que lo que al menos no se desea por ahora es algún tipo de acción de fuerza unilateral por parte de Washington y, entre otras, la contraposición Rusia, China y un bloque de naciones asociadas que insisten en lo que sucede ahora en territorio venezolano es un problema político y que Nicolás Maduro, en concepto de este bloque liderado por Rusia y China y otros países asociados, es precisamente que mantienen su respaldo al régimen de Nicolás Maduro. Joely. Claro, y definitivamente se vislumbra complicado obtener esta mayoría de votos para hablar solamente de la posibilidad de una intervención militar en Venezuela. Seguramente va a ser otro llamado al diálogo, a la negociación, porque no se ponen de acuerdo ni al interior de Venezuela y, por supuesto, menos en el seno del Consejo de Seguridad de la ONU con estas potencias divididas. Muchas gracias, Alejandro, por esta información desde Nueva York.